Hola, a ver, pensemos en esto, toda gran investigación, toda idea que quiera llegar a buen puerto necesita un plano sólido para no perderse. Y hoy vamos a centrarnos en dos piezas que son absolutamente clave en ese plano. La justificación, que es básicamente el porqué de nuestro proyecto, y la delimitación, que es la que nos ayuda a definir sus fronteras. ¡Vamos a ello! Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? A todos nos ha pasado. Tener una idea que parece genial, brillante, pero ¿cómo convencemos a los demás de que realmente vale la pena? Ese es el gran desafío, porque no basta con tener esa chispa inicial, hay que saber demostrar por qué esa idea merece tiempo, recursos y sobre todo, atención. Bien, aquí tenemos nuestra hoja de ruta para hoy. Vamos a empezar con el arte de justificar un proyecto. Después, lo dividiremos en sus dos grandes pilares, el propósito teórico y el práctico. Luego, aprenderemos a ponerle límites claros para que sea viable. Y al final, vamos a unirlo todo para crear ese plano de investigación a prueba de balas. Empecemos por el principio, por el corazón de todo esto, la justificación. Hay que pensar en ella como si fuera el alegato final de un abogado en un juicio. Es nuestra defensa, apasionada y con datos, para demostrar por qué este tema importa y, muy importante, por qué hay que investigarlo ahora. Ok, una justificación que se respete se apoya siempre sobre dos grandes pilares. El primero, el teórico, es el que conecta nuestra idea con la gran conversación del conocimiento que ya existe. El segundo, el práctico, la ancla en los problemas reales, en las cosas que pasan ahí fuera. Se necesitan ambos para construir algo que de verdad se sostenga. Vamos con el primer pilar, el porqué teórico. A ver, imaginen que el conocimiento es como una enorme conversación que lleva siglos en marcha. Una investigación no empieza de la nada, ¿no? Se une a esa conversación. Primero escucha, luego responde y con un poco de suerte aporta una nueva idea, una nueva perspectiva que hace que todo avance. El punto clave aquí, como nos dicen autores como Arias o Méndez, es que no se investiga en el vacío. ¡Nunca! La justificación teórica es precisamente ese puente que une nuestra pregunta con todo el conocimiento que ya existe. No se trata de inventar la rueda, sino de profundizar en las teorías que ya intentan explicar nuestro problema. Y fíjense en esto, porque aquí vemos una evolución súper interesante. Antes, la idea era buscar vacíos teóricos de una forma un poco general, ¿saben? Como si a un puzzle le faltara una pieza. Pero hoy, gracias a gente como Miles, tenemos un mapa mucho más detallado que nos muestra hasta 7 tipos diferentes de vacíos que podemos explorar. ¡7! Entonces, en resumen, el propósito teórico puede ser algo tan grande como desafiar una teoría entera o tan específico como llenar un pequeño hueco que nadie había visto. Da igual el camino. Como dice Bernal, el objetivo final es siempre el mismo, empujar la frontera del saber, aunque sea solo un poquito más allá. Muy bien, pasemos ahora al segundo pilar. Este es el que responde a la pregunta que todos nos hacemos. ¿Y esto para qué sirve? El famoso ¿y qué? Aquí es donde la investigación sale de los libros y se mete de lleno en el mundo real para tener un impacto que se pueda ver y tocar. La justificación práctica es, básicamente, el puente entre la teoría y la acción. Es donde demostramos que nuestra investigación no es solo un ejercicio intelectual para unos pocos, sino una herramienta útil que puede generar soluciones, estrategias y cambios concretos. Y ojo, que este punto es especialmente importante para quienes están estudiando. Como afirma Bernal, la investigación de pregrado, la mayoría de las veces, es práctica. ¿Por qué? Porque nace de la necesidad de resolver un problema concreto que se ha observado. Y eso, la verdad, la hace mucho más cercana y menos intimidante. Y de nuevo, otra evolución fascinante. La visión más clásica se centraba en resolver problemas de forma general. La visión actual, con autores como Adu y Onwuebusi, es mucho más precisa. Se enfoca en encontrar exactamente dónde la teoría se rompe al chocar con la práctica, y se propone cerrar esa brecha. Pensemos en los resultados como si fueran los frutos de un árbol. Las raíces son ese problema que identificamos, y los frutos son las cosas concretas que salen de ahí. Estrategias nuevas, soluciones prácticas y, como bien dice Méndez, esa conexión vital entre el mundo académico y el profesional. Muy bien, ya tenemos el porqué y el para qué. Ahora necesitamos algo crucial, definir los bordes de nuestro plano, porque seamos honestos, un proyecto sin límites claros es un proyecto que nunca se va a terminar. Y aquí es donde entra en juego la delimitación. Y esto es fundamental que quede claro. Delimitar no es una debilidad, no es hacer un estudio peor o más pequeño, es todo lo contrario, es una decisión estratégica. Es como usar el zoom de una cámara para enfocar toda nuestra energía en un punto específico, y así lograr un impacto real, claro y medible. La delimitación en el fondo responde a dos preguntas muy sencillas. ¿Cuándo y dónde?
La delimitación temporal nos fija el marco de tiempo para que todo sea coherente, y la espacial define el lugar, que puede ser desde un país entero hasta una sola empresa. Esto asegura que el estudio sea relevante para ese contexto y, sobre todo, que sea posible de hacer. Perfecto, ya hemos reunido todos los componentes. Ahora, para terminar, vamos a ver cómo encajan todas estas piezas para formar el plano final de nuestra investigación. Una estructura coherente que nos va a guiar durante todo el proyecto. Y aquí está nuestro plano completo en 4 pilares. Primero, el porqué teórico, qué vacío en el conocimiento estamos intentando llenar. Segundo, el y qué práctico, qué problema del mundo real resuelve esto. Y finalmente, el alcance temporal y el espacial, cuándo y dónde. Con estas 4 respuestas, cualquier proyecto tiene una base de hormigón para empezar. Y terminamos con una pregunta, pero esta vez es para quien nos escucha. Ahora que tenemos las herramientas para construir el plano, la pregunta es: ¿qué vacío en nuestro mundo llenará la próxima investigación? Cada problema que vemos es una oportunidad esperando que alguien la descubra. La única pregunta que queda es: ¿qué vamos a construir?